El Gran Gatsby, escrito por Scott Fitzgerald. Capítulo 3. A lo largo de las noches del verano llegaba la música desde la casa de mi vecino. Por sus jardines azules se paseaban hombres y mujeres cual chapolas, en medio de susurros, champaña y estrellas. En las tardes, cuando la marea estaba alta, yo veía a sus huéspedes zambullirse en el agua desde la torre de su plataforma flotante, o tomar el sol en la arena caliente de su playa, mientras sus botes de motor cortaban las aguas del estuario, arrastrando los deslizadores sobre cataratas de espuma. En los fines de semana, su Rolls Royce se convertía en ómnibus para traer y llevar grupos de la ciudad entre las 9 de la mañana y hasta mucho después de la medianoche, mientras su camioneta correteaba como un vivaz insecto amarillo al encuentro de todos los trenes. Y los lunes, 8 sirvientes, incluyendo al jardinero adicional, trabajaban el día entero con escobas y trapeadores, martillos y tijeras de jardinería en la reparación de los destrozos de la noche anterior. Cada viernes llegaban enviadas por un frutero de Nueva York 5 cajas de naranjas y limones, y cada lunes esas mismas naranjas y esos mismos limones salían por su puerta trasera convertidos en una pirámide de mitades despulpadas. En la cocina había una máquina que podía extraer el jugo de 200 naranjas en media hora, si el dedo pulgar de un mayordomo apretaba un botoncito 200 veces. Por lo menos, una vez cada 15 días un equipo de banqueteros bajaba con una lona de varios cientos de pies y suficientes luces de color para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. Sobre las mesas del buffet, guarnecidos con brillantes pasabocas, se apilaban las condimentadas carnes frías para las ensaladas con diseños abigarrados, los cerdos de pastel y los pavos, fascinantes en su oro oscuro. En el vestíbulo principal habían instalado un bar con una tina de cobre legítimo, bien apareado de ginebras, licores y cordiales olvidados hace tanto, que la mayor parte de las invitadas eran demasiado jóvenes para distinguir los unos de los otros. Hacia las 7 de la noche llega la orquesta, que no era un conjunto de 4 o 5 pelagatos, sino todo un foso de oboes y trombones, saxos y violas, cornetas y pícolos, bongos y tambores. Los últimos nadadores ya han subido de la playa y se están vistiendo arriba. Los autos de Nueva York están parqueados de A5 en fondo en la explanada, y ya los vestíbulos, salones y terrazas exhiben los llamativos colores primarios. Los cabellos están mutilados a la extravagante moda, y los chales superan los sueños de Castilla. El bar está a plena marcha, y rondas flotantes de cócteles permean el jardín exterior, hasta que la atmósfera se llena de risas y charlas, y de insinuaciones casuales, y de presentaciones olvidadas en el acto, y de encuentros entusiastas entre damas que nunca se acuerdan de sus respectivos nombres. Las luces aumentan su brillo a medida que la tierra se aleja del sol, y ahora la orquesta está tocando la estridente música de cóctel, y la ópera de voces se eleva a un tono más alto. La risa se hace más fácil a cada minuto, se derrama con prodigalidad, se otorga la menor palabra alegre. Los grupos varían con mayor rapidez, crecen con nuevas llegadas, se disuelven y se reagrupan con una exhalación. Ya se puede ver a las chicas itinerantes, muchachas seguras de sí mismas que pican aquí y allí entre los más sólidos y estables, que se convierten por un momento agudo y feliz en el centro de un grupo, para luego, embriagadas con el triunfo, seguir deslizándose entre el mar de rostros, voces y colores diferentes, bajo la luz siempre cambiante. De repente, una de aquellas gitanas de trémulo ópalo levanta un cóctel que flota en el aire, se lo bebe para darse valor y moviendo sus manos como frisco se pone a bailar sola en la plataforma. Un silencio momentáneo. El director de la orquesta cambia el ritmo para darle gusto, y estalla la conversación al correr el rumor de que ella es la actriz suplente de Gilda Gray en Los Follies. La fiesta ha comenzado. Creo que la primera noche en que fui a la casa de Gatsby yo era uno de los pocos huéspedes que sí habían sido invitados. A la gente no la invitaban, iba,
Se subían a automóviles que los transportaban hasta Long Island y sin saber cómo ni cuándo terminaban ante su puerta. Una vez allí eran presentados a Gatsby por alguien que lo conociera y después de esto se seguían comportando de acuerdo a reglas de urbanidad adecuadas a un parque de diversiones. A menudo llegaban y se marchaban sin siquiera haber visto a Gatsby. Venían en pos de una fiesta con una simplicidad de corazón, que era su propia boleta de entrada. A mí sí me habían invitado. Un chofer con uniforme color azul de agua marina cruzó el césped de mi casa muy temprano aquel sábado, portando una nota sorprendente por lo formal, de parte de su patrón. El honor sería solo suyo, decía, si yo asistía a su fiestecita aquella noche. Me había visto varias veces y había tenido la intención de visitarme mucho antes, pero una especial combinación de circunstancias lo había hecho imposible. Firmada J. Gatsby, con ampulosa caligrafía. Me puse unos pantalones de paño blanco y pasé a su prado poco después de las 7. Caminaba de una parte a otra sintiéndome algo incómodo entre aquellos remolinos y torbellinos de gente que no conocía. Aunque aquí y allí había de pronto alguna cara que me resultaba familiar del tren en que viajaba a diario. Lo primero que me impresiona fue el número de ingleses jóvenes que salpicaban el lugar, todos bien vestidos, todos con caras ávidas, y todos hablándoles en voz baja y seria a los sólidos y prósperos norteamericanos. Me pareció obvio que estaban vendiendo algo, bonos, seguros o automóviles. Por lo menos ellos eran penosamente conscientes de que había dinero fácil en el vecindario, y estaban convencidos de que este sería suyo por algunas palabras en el tono correcto. Tan pronto llegué hice el intento de dar con mi anfitrión, pero las 2 o 3 personas a quienes pregunté dónde se podría encontrar me miraron con tal extrañeza y negaron con tanta vehemencia cualquier conocimiento de sus andanzas que me escurrí en dirección a la mesa de los cócteles, el único lugar del jardín donde un hombre solo podía permanecer un rato sin parecer falto de propósito y solitario. Estaba en vías de emborracharme como una cuba de pura timidez cuando Jordan Baker salió de la casa y se paró en el extremo de la escalinata de mármol, recostándose un poco y mirando con displicente interés hacia el jardín. Sin saber si sería bienvenido o no, encontré necesario hacerme junto a alguien antes de que se me ocurriera hacerle comentarios cordiales a cualquiera que pasara por ahí. «Hola», grité avanzando hacia ella. Mi voz sonaba más alta de lo natural a través del jardín. «Pensé que estarías aquí», respondió indiferente mientras yo subía a donde ella. «Recordé que eres vecino de...». Me apretó la mano de modo impersonal, como prometiendo que dentro de un rato me atendería, y se puso a escuchar a 2 chicas vestidas en trajes amarillos gemelos que se habían detenido al pie de las escalinatas. «¡Hola!», exclamaron al unísono. «Qué lástima que no hubieras ganado». Se referían al torneo de golf. Había perdido en las finales de la semana pasada. «Usted no sabe quiénes somos», dijo una de las chicas de amarillo, «pero nosotras la conocimos aquí hace cosa de un mes». «¿Ustedes se tiñeron el pelo después de esa vez?», anotó mi amiga. Yo miré, pero las chicas se habían ido de ahí sin más, y Jordan dirigió su comentario a la luna temprana, que sin duda había salido, como la comida, de la canasta de algún banquetero. Con el esbelto y bronceado brazo de Jordan apoyado en el mío, descendimos los peldaños y nos fuimos a pasear por el jardín. Una bandeja de cócteles flotó hacia nosotros en el crepúsculo, y nos sentamos en una mesa con las 2 chicas de amarillo y 3 hombres, a cada uno de los cuales presentaron como el señor Mumble. «¿Vienes a menudo a estas fiestas?», le preguntó Jordan a la chica que se encontraba a su lado. «La última fue aquella en que te conocí», contestó la joven con voz despierta y segura. Se volvió hacia su compañera. «¿No era para ti, Lucille?». «También era para Lucille». «Me gusta venir», dijo Lucille. «Me da lo mismo hacer cualquier cosa, por tanto, siempre la paso bien. La última vez que estuve aquí me rasgué el vestido con una silla, entonces él me pidió mi nombre y la dirección. En menos de una semana me llegó un paquete con un traje de fiesta nuevo». «¿Te quedaste con él?», preguntó Jordan. «Por supuesto. Lo iba a estrenar esta noche, pero me quedaba grande de busto y tenía que mandarlo reformar». Era azul petróleo, con cuentas color lavanda, $265. «Tiene que haber algo raro en un tipo que hace una cosa así»,
dijo la otra chica interesada. No quiere tener líos con nadie. ¿Quién?, pregunté. Gatsby. Alguien me contó. Las dos jóvenes y Jordan se acercaron para oír la confidencia. Alguien me dijo que creía que una vez había asesinado a un hombre. Un escalofrío nos sacudió. Los tres señores Mumble se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. No creo que sea eso, arguyó Lucille escéptica. Es más bien que fue espía alemán durante la guerra. Uno de los hombres hizo un gesto de confirmación. Me lo contó un hombre que lo sabe todo acerca de Gatsby, pues creció con él en Alemania, nos aseguró muy convencida. Oh, no, dijo la primera chica. Eso no puede ser, porque él estuvo en el ejército americano durante la guerra. Al volver a creer nosotros en su versión, ella se inclinó para adelante entusiasmada. Obsérvelo en algún momento en que crea que nadie lo está mirando. Les apuesto que mató a un hombre. Entrecerró los ojos con un estremecimiento. Lucille temblaba. Todos nos volvimos y buscamos a Gatsby a nuestro alrededor. El hecho de lograr arrancar rumores de aquellos que encontraban poco sobre qué murmurar en este mundo era el mejor testimonio de la especulación romántica que inspiraba. Estaban sirviendo ya la primera cena. Habría otra después de medianoche. Y Jordan me invitó a sumarme al grupo suyo, explayado alrededor de una mesa al otro lado del jardín y compuesto por 3 parejas casadas y el acompañante de Jordan, un testarudo estudiante universitario, dado insinuaciones violentas bajo la impresión obvia de que tarde o temprano Jordan le iba a ceder su cuerpo en mayor o menor grado. En vez de mezclarse en busca de aventuras, este grupo había conservado una homogeneidad digna, abrogándose la función de representar a la rancia nobleza del campo. East Egg condescendiendo con West Egg, cuidadosamente en guardia contra su espectroscópica alegría. Vámonos de aquí, dijo Jordan después de media hora de algún modo perdida y poco apropiada. Son demasiado corteses para mí. Nos levantamos y explicó que íbamos a buscar al anfitrión. Les dijo que yo no lo había visto y que esto me está haciendo sentir incómodo. El universitario asintió de modo cínico y melancólico. El bar a donde miramos primero estaba atestado, pero Gatsby no se hallaba allí. No lo pudo encontrar en el rellano de las escaleras y tampoco en la terraza. Al azar ensayamos abrir una puerta que parecía importante y nos encontramos en la biblioteca gótica, de techo alto, forrada en roble inglés tallado y probablemente transportada en su totalidad desde alguna ruina de ultramar. Un hombre robusto de mediana edad, con unos anteojos enormes como un de búho, estaba sentado bastante borracho en el borde de una imponente mesa mirando, con concentración inestable, los anaqueles de libros. Cuando entramos dio la vuelta emocionado y examinó a Jordan de pies a cabeza. ¿Qué le parece?, preguntó entusiasmado. ¿Qué me parece qué? Señaló en dirección a los estantes. Yo ya lo hice, son de verdad. ¿Los libros? Dijo que sí. Absolutamente reales, tienen páginas y todo. Yo pensé que serían solo una cubierta fina y bonita dentro de nada. Pero no, son de verdad, páginas. Y venga, le muestro. Dando por sentado nuestro escepticismo, se dirigió hacia los libros y regresó con el tomo 1 de Las Conferencias Stoddard. «¡Ven!», exclamó triunfante. «Es un ejemplar auténtico. Me engañó. Este tipo es un verdadero Velasco. Es un triunfo. ¡Qué perfección! ¡Qué realismo! Y además sabe cuándo parar. No cortó las páginas. Pero, ¿qué más quieren? ¿Qué esperan?». Me arrebató el libro y lo volvió a colocar presuroso en el estante, murmurando que si se quitaba un solo ladrillo, la biblioteca entera podría venirse abajo. «¿Quién los trajo a ustedes?», preguntó. «¿O vinieron así nomás? A mí me trajeron, lo mismo que a la mayor parte de la gente». Jordan lo miró animada y contenta sin responder. «A mí me trajo una mujer de apellido Roosevelt», continuó. «La señora Claude Roosevelt. ¿La conocen? Yo la conocí en algún lugar anoche. Llevo ya una semana borracho y pensé que se me podía pasar la borrachera sentado en una biblioteca». «¿Y se le pasó?». «Un poco, creo. No lo puedo decir aún. Llevo solo una hora. Les conté ya lo de los libros. Son reales, son...»
nos contó. Le estrechamos la mano con formalidad y volvimos a salir. Estaban bailando ahora en la lona del jardín. Una serie de hombres de edad empujaban a las muchachas jóvenes a dar vueltas interminables y poco elegantes. Las parejas de mejor clase sufrían la tortura de bailar amacizados como es de rigor, y lo hacían en los extremos de la pista, y un gran número de jóvenes solteras bailaban solas o relevaban a la orquesta por un momento, de la carga del banjo o de la percusión. Hacia la medianoche la hilaridad había aumentado. Un famoso tenor cantó en italiano y una notable contralto cantó en jazz, y entre un número y número salía gente a hacer trucos en el jardín, mientras que 1000 carcajadas vacías y felices se elevaban hacia el cielo estival. Un par de actrices gemelas que resultaron ser las chicas de amarillo hicieron una representación infantil con disfraces, y se sirvió champaña en copas más grandes que aguamaniles. La luna estaba más alta y flotando en el estuario había un triángulo de escamas de plata que temblaban levemente al son del tenso punteo metálico de los banjos del jardín. Yo seguía con Jordan Baker. Estábamos sentados en una mesa con un hombre más o menos de mi edad y una bulliciosa chica muy joven, que a la menor provocación prorrumpía en carcajadas incontrolables. Ahora sí me estaba divirtiendo. Me había tomado 2 aguamaniles de champaña y a mis ojos la escena se había convertido en algo significativo, elemental y profundo. En una pausa del show, el hombre me miró, sonrió. «Su cara me es conocida», dijo cortés. «¿No estuvo usted en la 3ª división durante la guerra?» «Claro que sí, estuve en el batallón 9º de ametralladoras». «Yo estuve en la 7ª infantería hasta junio del 18, sabía que lo conocía de alguna parte». Hablamos un rato sobre los húmedos y grises villorrios de Francia. Me di cuenta de que vivía cerca, porque me contó que había acabado de comprar un hidroplano y que lo iba a ensayar por la mañana. ¿Quieres acompañarme, viejo amigo? Es aquí, en la playa del estuario. ¿A qué hora? Cuando te convenga más. Ya iba a preguntarle su nombre cuando Jordan miró en derredor y sonrió. ¿Ahora sí estás divirtiéndote?, preguntó. Mucho más. Me volví hacia mi nuevo conocido. Este es un tipo de fiesta al que no estoy acostumbrado. Ni siquiera he visto al anfitrión. Yo vivo allí. Moví la mano hacia el seto, invisible en la distancia. Y el tipo Gatsby mandó su chofer con una invitación. Por un momento me miró como si no entendiera. «Yo soy Gatsby», dijo de repente. «¿Qué?», exclamé. «Oh, le ruego me disculpe». «Pensé que lo sabía, viejo amigo. Me temo que no soy muy buen anfitrión». Esbozó una sonrisa comprensiva, mucho más que solo comprensiva. Era una de aquellas sonrisas excepcionales que tenía la cualidad de dejarte tranquilo. Sonrisas como esas se las topa uno solo 4 o 5 veces en toda la vida, y comprenden, o parecen hacerlo, todo el mundo exterior en un instante, para después concentrarse en ti, con un prejuicio irresistible a tu favor. Te mostraba que te entendía hasta el punto en que quedas ser comprendido. Creía en ti, como a ti te gustaría creer en ti mismo, y te aseguraba que se llevaba de ti la impresión precisa que tú, en tu mejor momento, querrías comunicar. Justo en este punto se desvaneció, y yo me quedé mirando a un joven elegante y rufián. 1 o 2 años por encima de los 30, cuya manera de hablar demasiado formal apenas escapaba de ser absurda. Un poco antes de presentarme, me había dado la impresión de que escogía sus palabras con cuidado. Casi en el mismo instante en que Gatsby se identificaba, el mayordomo se aproximó deprisa para informarle que tenía una llamada de Chicago. Se excusó y nos hizo una ligera venia a cada uno de nosotros. «Si deseas algo, pídelo nomás, viejo amigo», me insistió. «Excúsenme, ya regreso». Cuando se hubo marchado me volví enseguida hacia Jordan, loco por mostrarle mi sorpresa. Me imaginaba al señor Gatsby como un hombre rollizo y corpulento de mediana edad. «¿Quién es?», pregunté. «¿No lo sabes? Es solo un hombre llamado Gatsby». «Quiero decir, ¿de dónde es y qué hace?». «Ahora va, eres un iniciado en el tema»,
contestó con una tenue sonrisa. Una vez me dijo, exalumno de Oxford. Un difuso fondo comenzó a insinuarse tras él, pero con su siguiente comentario se disolvió. Pero no lo creo. ¿Por qué no? No lo sé, insistió ella. Es solo que no creo que haya estado allá. Algo en su tono me recordó el creo que mató a un hombre de la otra chica. Tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Habría aceptado sin dificultad la información de que Gatsby había emergido de las ciénegas de Luisiana o de los barrios bajos de Nueva York. Esto era comprensible, pero un hombre no sale de la nada, o al menos así lo creía yo en mi experiencia pueblerina, a comprar un palacio en el estuario de Long Island. De todos modos hace fiestas grandes, dijo Jordan cambiando el tema y mostrando el disgusto de la gente culta por lo prosaico. Y a mí me gustan las fiestas grandes, son tan íntimas. En las reuniones privadas no hay ninguna intimidad. Se oyó el tronar de los bombos y la voz del director de la orquesta sobresalió con gran volumen sobre la ecolalia del jardín. «Damas y caballeros», exclamó, «a petición del señor Gatsby, vamos a tocar para ustedes la última obra de Vladimir Tostov, que tuvo gran éxito en el Carnegie Hall el pasado mes de mayo. Si leyeron ustedes los periódicos saben que fue una gran sensación». Sonrió con jovial condescendencia y agregó, «Vaya sensación», con lo cual todos prorrumpieron a reír. «La pieza se conoce», concluyó lascivo, «como la historia jazzística del mundo, de Vladimir Tostov». La naturaleza de la composición de Vladimir Tostov se me escapó, porque apenas comenzaba, mis ojos cayeron sobre Gatsby, que estaba de pie, solo, en las escalinatas de mármol, mirando a los diversos grupos con ojos de aprobación. Su piel bronceada se ceñía con gran atractivo al rostro. El cabello parecía como si todos los días lo recortaran. No veía nada siniestro en él. Me pregunté si el hecho de no estar bebiendo contribuía a apartarlo de sus huéspedes, porque me pareció que se tornaba más correcto a medida que aumentaba la animación y la confianza entre ellos. Cuando la historia jazzística del mundo hubo terminado, algunas chicas comenzaron a apoyar sus cabezas en los hombros de los señores, como cachorritas juguetonas, mientras otras se hacían las desmadejadas para caer en brazos de alguno, o incluso de un grupo, a sabiendas de que siempre encontrarían uno que las atajaría para impedir que se fueran al suelo. Pero nadie se desmadejaba a Gatsby. Ningún corte de pelo a la francesa rozaba su hombro, y ningún cuarteto se formaba con él como una de sus voces. Con su permiso, el mayordomo de Gatsby se encontró de pronto a nuestro lado. «Señorita Baker», preguntó, «le ruego me excuse, pero el señor Gatsby quiere hablar con usted, a solas». «¿Conmigo?», exclamó sorprendida. «Sí, señorita». Se levantó despacio, me miró y enarcó las cejas en señal de asombro, y siguió al mayordomo hacia la casa. Me di cuenta de que llevaba el traje de noche, y todos sus vestidos como si fueran prendas deportivas. Sus movimientos tenían una gracia especial. Parecía haber aprendido a andar en las mañanas frescas y despejadas de los campos de golf. Estaba solo y eran casi las 2. Confusos y enigmáticos ruidos salían desde hacía un rato de un salón con muchas ventanas que se abrían a la terraza. Eludiendo al estudiante de Jordan en ese momento enfrascado en una conversación sobre obstetricia con 2 coristas y que suplicaba mi compañía, entré a la casa. El salón estaba lleno de gente. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano y a su lado, de pie, una señora joven y pelirroja, miembro de una famosa compañía de revistas, entonaba una canción. Había bebido una dosis considerable de champán y de modo poco profesional, en el curso de la canción decidió que todo era muy triste. Muy triste. No solo cantaba, lloraba también. Introducía en cada pausa de la canción hipidos y sollozos entrecortados, antes de volver a la letra con voz temblorosa de soprano. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No con total libertad, sin embargo, pues cuando entraban en contacto con las pestañas muy pintadas, tomaban un color de tinta y seguían su camino en lentos riachuelos negros. Alguien sugirió con humor que cantara las notas que se le escribían en la cara,
momento en el que levantó las manos, se derrumbó en un sillón y se hundió en el profundo sueño del vino. Se ha peleado con un hombre que dice ser su marido, explicó una chica a mi lado. Miré a mi alrededor. La mayoría de las mujeres que quedaban se estaban peleando con hombres que decían ser sus maridos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto del East Egg, se había roto, dividido por la disensión. Uno de los hombres hablaba con inusitada intensidad con una actriz muy joven, y su mujer, después de intentar reírse de la situación haciéndose la digna y la indiferente, perdió completamente el control y recurrió a los ataques por los flancos. Aparecía de repente una y otra vez como un diamante enfadado y decía al oído del marido: «Me lo prometiste». La resistencia a irse no era exclusiva de los hombres desobedientes. El vestíbulo lo ocupaba ahora 2 hombres lamentablemente sobrios, y sus mujeres absolutamente indignadas. Las mujeres habían congeniado y hablaban levantando ligeramente la voz. Siempre que me ve que lo estoy pasando bien, quiere irse a casa. No he conocido nunca a nadie tan egoísta. Siempre nos vamos los primeros. ¿Y nosotros? Bueno, esta noche somos casi los últimos, dijo uno de los hombres tímidamente. La orquesta se fue hace media hora. A pesar de que las mujeres coincidieran en que tanta malevolencia resultaba inconcebible, la discusión terminó en un breve cuerpo a cuerpo, y las 2 mujeres fueron levantadas en volandas y pataleando desaparecieron en la noche. Mientras esperaba en el vestíbulo a que me dieran el sombrero, la puerta de la biblioteca se abrió y Jordan Baker y Gatsby salieron juntos. Él decía una última frase, pero la ansiedad que demostraba se ciñó precipitadamente al más estricto formalismo, cuando varias personas se le acercaron para despedirse. El grupo de Jordan la llamaba con impaciencia desde el porche, pero se entretuvo un momento para darme la mano. Acabo de enterarme de algo asombroso, lo más asombroso que he oído nunca, murmuró. ¿Cuánto tiempo hemos pasado ahí dentro? 1 hora más o menos. Ha sido simplemente asombroso, repitió abstraída. Pero he jurado no decírselo a nadie, y aquí me tienes tentándote con lo que no puedo darte. Me bostezó en la cara con mucha elegancia. Ven a verme, por favor. Guía de teléfonos. El número de la señorita Sigourney Howard, mi tía. Se iba deprisa mientras hablaba, y su mano morena me hizo un alegre saludo cuando en la puerta se fundió con el grupo. Un poco avergonzado por haberme quedado hasta tan tarde en mi primera visita, me reuní con los últimos invitados de Gatsby, que se congregaban a su alrededor. Quería explicarle que había estado buscándolo al principio de la fiesta y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. No te preocupes, me ordenó categóricamente. No le des más vueltas, viejo amigo. No había en aquella expresión familiar más familiaridad que en la mano reconfortante que me pasó por el hombro. Y no olvides que mañana por la mañana probamos el hidroplano a las 9. Y el mayordomo a su espalda. Lo llaman de Filadelfia, señor. Sí, ahora mismo. Diga que ahora mismo me pongo. Buenas noches, sonrió. Y de pronto pareció que el estar entre los últimos que se iban tenía un significado entrañable, como si eso fuera lo que Gatsby había deseado desde el principio. Buenas noches, viejo amigo. Buenas noches. Pero mientras bajaba las escaleras vi que la fiesta no había terminado todavía. A unos 15 metros de la puerta los faros de los coches iluminaban una escena rara y tumultuosa. En la carretera en la cuneta, sin haber llegado a volcar, pero habiendo perdido una rueda por la violencia del golpe, yacía un coupé nuevo que había salido del camino de entrada a la casa de Gatsby menos de 2 minutos antes. Un pronunciado saliente en la pared explicaba la pérdida de la rueda, que ahora atraía toda la atención de un grupo de choferes curiosos, pero como habían bloqueado la carretera en sus coches, llevaba oyéndose un rato la ruidosa y disonante protesta de los que venían detrás, y eso aumentaba la violenta confusión de la escena. Un hombre con un guardapolvo muy largo se había bajado del coche siniestrado, y en mitad de la carretera sus ojos iban del coche a la rueda, y de la rueda a los espectadores, afable y perplejo a la vez. Fíjense, se ha metido en la cuneta. El hecho le producía verdadero asombro, y reconocí primero al inusitado sentido de lo maravilloso, y luego al individuo. Era el usuario de la biblioteca de Gatsby.
¿Cómo ha sido? Se encogió de hombros. No tengo ni idea de mecánica, dijo rotundamente. ¿Pero cómo ha sido? ¿Ha chocado con la pared? No me lo pregunte, dijo Ojos de Búho, lavándose las manos a propósito del accidente. No tengo mucha idea de lo que es conducir, casi ninguna. Ha sido, y eso es todo lo que sé. Pues si no conduce bien, no debería conducir de noche. Pero si no sé conducir, respondió indignado, no he conducido en mi vida. Un silencio irreverencial envolvió a los mirones. ¿Quiere suicidarse? Tiene suerte de que solo haya sido una rueda. No sabe conducir, ni siquiera había cogido un coche en su vida. No me entienden, explicó el criminal. Yo no conducía, hay otro hombre en el coche. La impresión que provocó esta declaración se dejó oír en un ¡ah! Inacabable, mientras la puerta del coche se abría muy despacio. La multitud, era ya una multitud, retrocedió instintivamente. Cuando la puerta acabó de abrirse se produjo un silencio espectral. Entonces, muy poco a poco, por partes, un individuo pálido y bamboleante salió del coche siniestrado, tanteando sin mucha seguridad el suelo con un descomunal zapato de baile. Cegada por el resplandor de los faros y confundida por el incesante gemir de las bocinas, la aparición se tambaleó unos segundos antes de reparar en el hombre del guardapolvo. ¿Qué pasa?, preguntó muy tranquilo. ¿Nos hemos quedado sin gasolina? Mire. Media docena de dedos señalaron hacia la rueda amputada. La miró fijamente un momento y luego miró hacia arriba como si sospechara que había llovido del cielo. Se ha desprendido, asintió. Al principio no me di cuenta de que nos habíamos parado. Silencio. Luego, tomando aire y poniéndose muy derecho, preguntó con decisión: ¿podrían decirme dónde hay una gasolinera? Por lo menos una docena de hombres, algunos apenas en mejor estado que él, le explicaron que la rueda y el coche ya no estaban unidos por ningún tipo de vínculo material. Salir marcha atrás, sugirió al cabo de un momento. Meterle marcha atrás. Pero si le falta una rueda. El hombre dudó. No se pierde nada comprobar, dijo. El aullido de las bocinas iba creciendo. Di media vuelta y pisando el césped me fui a casa. Me volví a mirar una vez. La luna como una hostia brillaba sobre la casa de Gatsby para que la noche fuera tan hermosa como antes. Había sobrevivido a las risas y a los ruidos del jardín todavía iluminado. Un vacío repentino parecía fluir ahora de las ventanas y las puertas inmensas, envolviendo en un aislamiento absoluto al anfitrión que seguía en el porche, con la mano levantada en un protocolario gesto de despedida. Al releer lo que llevo escrito, creo haber dado la impresión de que los acontecimientos de 3 noches separadas entre sí por varias semanas me absorbieron por completo. Todo lo contrario, solo fueron acontecimientos sin importancia en un verano muy ajetreado, y hasta mucho después me absorbieron infinitamente menos que mis propios asuntos. Pasé trabajando la mayor parte del tiempo. A primera hora de la mañana, el sol proyectaba mi sombra hacia el oeste, y yo descendía a toda prisa a los blancos abismos que llevaban de la zona baja de Nueva York al Probity Trust. Conocía por sus nombres a los otros empleados y a los jóvenes vendedores de bonos, y en los restaurantes atestados y oscuros comía con ellos salchichas de cerdo, puré de patatas y café. Incluso tuve una breve aventura con una chica que vivía en Jersey City y trabajaba en el departamento de contabilidad. Pero su hermano empezó a mirarme con malos ojos, y cuando la chica se fue de vacaciones en julio, di por terminado el asunto. Solía cenar en el Yale Club, no sé por qué razón, aquel era el acontecimiento más triste de la jornada, y luego subía a la biblioteca y estudiaba a conciencia, durante 1 hora, inversiones y valores. Siempre andaban por allí unos cuantos juerguistas, pero jamás entraban en la biblioteca, así que era un buen sitio para trabajar. Después, si hacía buena noche, daba un paseo por Madison Avenue. Pasaba el viejo Murray Hall Hotel y por la calle 33 llegaba a la Pennsylvania Station. Empezaba a gustarme Nueva York, la sensación nocturna de aventura y riesgo, y el placer que el constante fluctuar de hombres, mujeres y vehículos procuraba la mirada inquieta. Me gustaba pasear por la Quinta Avenida,
y elegir a una mujer romántica entre la multitud e imaginar que, en 5 minutos, yo entraría en su vida y que nunca lo sabría nadie, ni nadie lo desaprobaría. A veces, en mi imaginación, la seguía hasta su apartamento, en la esquina de alguna calle escondida, y se volvía y me sonreía, antes de cruzar una puerta y desvanecerse en el calor y la oscuridad. En el crepúsculo encantado de la metrópolis, algunos días la soledad se volvía obsesiva, e incluso la sentía en otros empleados jóvenes y pobres que mataban el tiempo delante de los escaparates y esperaban la hora de cenar solos en un restaurante, empleados jóvenes que, al anochecer, desperdiciaban los momentos más maravillosos de la noche y de la vida. A las 8 otra vez, cuando la calzada en penumbra de las calles 40 se llenaba de agitación de los taxis en filas de 5 que iban de la zona de los teatros, sentía una opresión en el corazón. Se unían las siluetas en el interior de los taxis a la espera de reemprender la marcha. Cantaban las voces, chistes que yo no oía provocaban risas, y cigarrillos encendidos trazaban ininteligibles espirales. Imaginando que yo también corría hacia la alegría y compartía su entusiasmo más íntimo, les deseaba lo mejor. Perdí de vista a Jordan Baker. A mediados de verano volví a encontrármela. Al principio me halagaba ir con ella a los sitios porque era campeona de golf y todo el mundo la conocía. Y luego hubo algo más. No es que me hubiera enamorado, pero sentía una especie de curiosidad, de ternura. La cara de orgulloso aburrimiento que ofrecía al mundo ocultaba algo. Casi todas las poses terminan ocultando algo, si no lo ocultan desde el principio. Y un día descubrí lo que era. Habíamos ido a una fiesta en Warwick y Jordan dejó bajo la lluvia, sin subirle la capota, el coche que le habían prestado, y luego mintió sobre el incidente. Y entonces me vino a la cabeza lo que contaba de ella y que no conseguí recordar aquella noche en casa de Daisy. En su primer gran torneo de golf hubo un escándalo que estuvo a punto de salir en los periódicos. Alguien insinuó que en las semifinales Jordan movió una pelota que había caído en un mal sitio. El caso alcanzó proporciones de escándalo y luego se desinfló. Un caddy se retractó de sus declaraciones y el único testigo admitió que podría haberse equivocado. Retuve sin embargo el incidente y el nombre. Jordan Baker evitaba instintivamente a los hombres inteligentes y perspicaces, y entonces comprendí que lo hacía porque se sentía más segura en una esfera en la que apartarse de la norma resultara prácticamente imposible. Era una tramposa incurable. No soportaba estar en desventaja, y por ese rasgo negativo, supongo, que había empezado a recurrir a subterfugios desde muy joven para conservar frente al mundo aquella sonrisa fría e insolente, y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de su cuerpo fuerte y feliz. A mí no me importaba que una mujer haga trampas, es algo que nadie critica demasiado. Me molestó en un principio y luego lo olvidé. En aquella fiesta, en casa de alguien de Warwick, tuvimos una curiosa conversación sobre cómo conducir un coche. Empezó porque pasó tan cerca de unos trabajadores que el guardabarros rozó un botón de la chaqueta de uno de ellos. «Conduces fatal», protesté. «O tienes más cuidado o deberías dejar de conducir». «Tengo cuidado». «No, no tienes cuidado». «Bueno, ya otros tienen cuidado», dijo sin pensarlo 2 veces. «¿Y eso qué tiene que ver?» «No se cruzarán en mi camino», insistió. «Hacen falta 2 para que un accidente pase». «Supón que te encuentras con alguien tan imprudente como tú». «Espero no encontrármelo jamás», respondió. «Detesto a los imprudentes, por eso me gustas». Sus ojos grises, irritados por el sol, miraban hacia adelante, impetérritos, pero Jordan había modificado astuta y deliberadamente la naturaleza de nuestra relación, y por un momento creí que la quería. Pero pienso las cosas detenidamente y me someto a una considerable cantidad de reglas interiores que actúan como freno a mis deseos. Y sabía que mi primera obligación era librarme del lío que había dejado pendiente en mi ciudad natal. Escribía todas las semanas y seguía firmando, con cariño, Nick. Pero de lo único que me acordaba era de una chica a la que cuando jugaba al tenis se le formaba un fino bigote de sudor,
Y sin embargo, existía un vago compromiso que debía romper con delicadeza para sentirme libre. Todo el mundo se cree poseedor de por lo menos una de las virtudes cardinales. La mía es esta. Soy una de las pocas personas honradas que he conocido en mi vida.